Y empecé a caminar por ese lugar y empecé a orar y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y empecé a orar y dentro de mi corazón decía, Señor, por favor, rodéame de esos hombres y mujeres fieles a mi alrededor, que sean líderes que amen tu obra. Y me acuerdo que mientras yo estaba orando en ese lugar, en ese mismo día me acuerdo que llegó a este lugar, me acuerdo, Paco, venía con su suegro. Nunca había visto un hombre que amara tanto al suegro, pero Paco sí lo hace, ¿ah? Porque siempre hablamos de la suegra, pero Paco es una persona que ama también la suegra. Y la verdad que el Señor poco a poco fue colocando los líderes maravillosos que hasta el día de hoy tenemos a nuestro alrededor para poder hacer posible la visión de Dios. Y me acuerdo que cuando quisimos comenzar como grupo, comenzamos como un pequeño grupo un día jueves. No teníamos contacto todavía con los miércoles, eran los jueves, que me acuerdo que era aquí, en el lugar acá donde ahora las mamás están cuidando a sus hijos, donde ya está más organizado para las mamás y para los niños en el futuro. Y me acuerdo que comenzamos como un pequeño grupo, éramos 5 o 6 personas que nos reuníamos, pero la verdad que hacíamos la reunión como que hubieran cientos y cientos. Colocábamos las luces, me tocaba dirigir las luces, colocar la música, ver la amplificación, oiga, cantar, predicar, la hacía todo. Desde ahí me transformé en el pastor locomotora. La hacía toda, tocaba la batería, cantaba al mismo tiempo, pedía la ofrenda, predicaba, aconsejaba, lo hacía todo, hasta cerraba la puerta. Pero la verdad es que fue un motivo de bendición cuando lo vimos. Y el pastor empezó a ver en ese momento, el pastor Ducán, que era la mano derecha de nuestro pastor Sam, decía la verdad que queremos, y el pastor quiere que se cambien a lo que es el día miércoles. Y fue ahí que nos conectamos con los hermanos americanos en lo que eran los días miércoles por la noche. Y me acuerdo que llegamos a un lugar, a una biblioteca que estaba en construcción, que era la biblioteca de la High School, de Trinity School. Ahí nos llegamos, entre medio de lugares, muebles que estaban movidos, que estaban pintando, ahí estábamos. Pero aún así seguíamos fieles. Fieles en esa fidelidad de Dios que solamente da, no importando lo que estaba a nuestro alrededor o lo que nuestros ojos miraban. No mirábamos la muralla o los muebles que estaban moviéndonos porque estaban arreglando el lugar. Solamente mirábamos nuestro corazón, que queríamos hacer algo para Dios en este lugar, en esta comunidad. Sabíamos que Dios nos había llamado a ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Sabíamos que había un propósito de Dios para poder bendecir no solamente nuestras vidas, sino la vida de la comunidad. Y fue así que estuvimos en ese lugar por varios tiempos los días miércoles. Llegamos y nos animamos y estudiamos la palabra, hermanos, como que estuviéramos en un lugar libre y en un lugar más cómodo. Fue así que después también me acuerdo que nos trasladaron, porque ese lugar tenían que terminarlo para poder hermosearlo, y me acuerdo que nos movieron al norte, al lugar. Usted decía posiblemente una oficina mejor, un lugar mejor. No, sencillamente al pasillo donde usted entraba y cada una de las personas iba y venía a sus distintas clases, pero ahí estábamos, con una pizarra detrás mío, los hermanos sentados en la silla, y ahí estaban los hermanos estudiando. Y pasaba uno para allá, otro para acá, pero sin embargo estábamos contentos. Pero sin embargo Dios miró la fidelidad de cada uno de nosotros. Dios miró un corazón fiel. Y me acuerdo que empezamos a crecer de tal manera que el pastor Sam decidió y nos transformó y nos llevó a un lugar maravilloso que fue el Pre Chapel. Y ahí llegamos, al Pre Chapel, donde estábamos, ¿cierto? En ese lugar un poco más cómodo. Un lugar que la verdad que lo tenía todo. Tenía buena amplificación, tenía buena iluminación, lo tenía todo. La comunidad estaba presente para nuestra vida. Y ahí comenzamos a hacer las reuniones de día domingo, las reuniones de día miércoles. Hicimos, hermanos, durante años, momentos muy lindos tuvimos en ese lugar. ¿Qué decir después? Después llegaron los cambios que nos llevaron a poder tomar metas y visiones más allá. Y me acuerdo que nos fuimos al Lighthouse. Todos los días, después de cada servicio, durante un año tuvimos servicio en las tardes. Comenzamos, hermano, como caballo inglés y algunos terminamos como burro. Posiblemente el horario no era el adecuado, posiblemente acostumbrado a lo que era estar solamente en la mañana. Pero durante un año hubieron hombres y mujeres fieles que hacían el trabajo como que si ese lugar estuviera lleno. Sin embargo, tuvimos tiempos de bendiciones increíbles en ese lugar. Vimos la mano de Dios reflejada de una manera increíble y hermosa. Una palabra de Dios dirigida, recordando que fue el tiempo que el pastor Sam vino y nos predicó una palabra. Una palabra de aliento, una palabra de seguir adelante. Y luego después vinieron esos cambios que nos llevaron a lo que ahora somos y donde nosotros ahora estamos. Antes Sport Exchange, ahora el Student Life Center. Hoy me suena bonito, ¿eh? Student Life Center. Y sin embargo, en ese tiempo nosotros pudimos ver grandes cosas. En
de poder ver, cierto, cómo el Señor nos trajo hasta este lugar. Y del pre-chapel nos movieron al cuarto 222 y 223, conocido ya por todos nosotros. Dos cuartos, hermanos, que nos han llenado de gozo y de bendición. Un cuarto que se ha ido modificando un poco más, mejor para cada uno de nosotros. La tecnología la hemos tomado en nuestras manos y la estamos aprovechando para poder colocarla al servicio de la iglesia, donde hemos aprendido temas maravillosos, donde el Señor nos ha enseñado a ser discípulos, donde el Señor nos ha enseñado a poder amarnos de la visión, donde el Señor nos ha enseñado y nos sigue enseñando de poder vivir cierto como Dios primero en nuestras vidas, sabiendo que los problemas no son nada dirigidos cuando tenemos un Dios que está frente a nosotros. Es ahí donde nosotros podemos ver la grandeza de Dios, ver cómo el Señor nos ha dado un lugar de encuentro, un lugar donde poder adorarlo, un lugar donde poder glorificarle, un lugar como este, donde tenemos hermanos en la parte técnica, donde tenemos hermanas en la parte de la multimedia, donde se ha ido modificando poco a poco la cosa para poder darle lo mejor para el Señor, donde tenemos hermanos en el rincón del pan, donde hay gente y hermanos con una sonrisa maravillosa, cierto, que está ahí en la mañana temprano para poder decirnos: Dios te bendiga, nos alegramos que estés con nosotros. Hermanas que se toman de su tiempo muy temprano, ya a las 8 de la mañana, 8:15, ya están en este lugar, preparando todo, solamente para que tú y yo podamos tener un servicio maravilloso ante la presencia del Señor. Un grupo de música que toma un día más de su vida, un día más y un tiempo más de su familia para estar aquí los jueves ensayando para poder llevarnos a la adoración y a la alabanza ante la presencia del Señor. Son muchos los pensamientos, la verdad, que podrían venir a mi mente, pero sin embargo uno de ellos son los milagros que Dios ha hecho en medio de su iglesia. Y cómo no dejarnos ausentes cuando nosotros hemos visto y hemos creído y hemos sabido cómo Dios ha abierto los oídos y ha destapado los oídos de aquellos que han estado en algún momento sordos. Cómo el Señor ha sanado de cáncer, cómo el Señor ha removido los tumores, cómo Dios ha venido a suplir las finanzas, cómo Dios ha abierto puertas cuando éstas estaban cerradas. ¿Y por qué ha sucedido todo esto? ¿Por qué todo esto se ha dado? ¿Cómo nosotros hemos podido saber de que estos milagros se hayan producido? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque como iglesia hemos aprendido a declarar la palabra de Dios para nuestras vidas. Hemos aprendido, hermano, que Dios llama las cosas que no son como si fuese. Hemos aprendido que si el enemigo viene por un camino, por 7 tendrá que huir. Hemos aprendido que todo lo que tus manos toquen, dice la palabra del Señor, que va a ser prosperado. Hemos aprendido que aquel que, hermano, que está ante nuestras vidas no es el enemigo, sino que ha sido Dios. Hemos aprendido a caer en gracia y a declararlo: Señor, hazme caer en gracia ante los ojos de mi jefe y de mis patrones. Hemos aprendido a declarar, hermano, que nuestra despensa siempre estará llena. Hemos declarado, hermano, y hemos aprendido a declarar: Señor, te pedimos que nuestra tabla de amasar nunca falte la harina y el aceite. Hemos aprendido a declarar la palabra de nuestros labios. 5 años que nos han llevado a poder hacerlo. ¿Y cómo no? Porque la palabra de Dios así lo dice. Lo dice en un momento en que posiblemente estemos cansados. Pueden ser momentos en que tú te has levantado y te has caído, pero sin embargo sigues fiel estos 5 años a los demás que el Señor tendrá y a la gran cosecha que el Señor nos dará, porque fiel es la palabra en decirnos ahí en Gálatas capítulo 6 versículo 10: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Iglesia amada, iglesia, hermano, nueva vida, el Señor nos da en estos 5 años muchos pensamientos que vienen a mi mente que me gustaría compartir con ustedes, pero esto es, hermano, es una esencia de lo que Dios ha hecho en medio de su iglesia. Y termino diciendo lo siguiente: siempre demos gracias a Dios y no nos volvamos personas ingratas, porque dice la palabra que la gratitud del cristiano se debe ver reflejada. ¿Saben qué? Se debe ver reflejada en los motivos buenos y malos que usted y yo podamos tener. Porque hemos aprendido como iglesia a ser agradecidos en los momentos muy difíciles que hemos podido tener. Como también hemos podido aprender y hemos aprendido a ser agradecidos en esos momentos, hermanos, que hemos visto la fidelidad de Dios. Dice una persona en una oportunidad, reflexionando sobre su vida, alguien que tuvo la oportunidad de acercarse a Dios y conversar con Él, en el momento en que Él dijo: Señor, dentro de mi vida no pasa absolutamente nada y necesito hablar contigo. Y dice que el hombre vino y se vino a quejar con Dios y le dijo lo siguiente:
Dice que se quejó, hermano, porque todo le había salido mal. Todo le había salido mal en su trabajo. Y sin embargo, ¿cuántas personas que hoy en día no tienen el trabajo? Dice que se quejó, hermano, de poder soportar los ruidos de sus hermanos. ¿Cuántos hoy en día serían agradecidos por poder tener una familia? Hay muchos que nos quejamos posiblemente de no poder tener nada que comer, o posiblemente no nos gusta lo que comemos. Sin embargo, hay personas hoy en día que no tienen nada que poder colocar sobre su mesa. Muchas veces nos quejamos de nuestro salario, que no es mucho y la verdad que debieran pagarnos más de lo que nosotros trabajamos. Sin embargo, hay miles de personas que quisieran tener tu trabajo en este momento. Hay personas que se quejan, ¿cierto?, del trabajo del siguiente, que ya tengo que ir a trabajar una vez más. Sin embargo, hay personas que harían una fila detrás tuyo para poder obtenerlo. Hay personas que se quejan posiblemente de la madre, de ese consejo sabio que sin embargo no es tomado de esa misma manera. Sin embargo, hay muchas personas que hoy en día quisieran tener a su madre para poder abrazarla y darle un beso. Hay personas que se quejan posiblemente de poder darle una charla y hoy día me toca hablar de Jesús a otro y otra vez tengo que hacerlo, cuando hay muchas personas que debieran entender que no hay cosa más linda, no hay mejor privilegio que poder hablar de Jesús. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte, hermano, que es muy importante el poder saber que la gratitud, hermano, no parte de lo que yo pueda tener en mi bolsillo o lo que pueda tener sobre mi mesa. La gratitud no parte que yo pueda tener mi despensa llena o pueda tener a mi familia a mi lado. La gratitud parte de aquel que un día se entregó en la cruz del Calvario por nuestras vidas. De aquel que no miró nuestra condición, de aquel que no miró nuestro apellido, de aquel que no miró si tú eras una estatus alto o bajo, solamente miró el amor del Padre reflejado en su propia vida para ser crucificado. Ese Cristo estuvo, está y estará con nosotros en muchos años más para nuestra iglesia Nueva Vida. ¿Cuántos lo creen así? Termino diciendo lo siguiente. 5 años hemos cumplido y espero poder hacer cumplir muchos años más. Lo más importante es, hermano, de las pequeñas cosas son las que hacen la gran diferencia. No importa lo que tú hagas, saludando, no importa si tú haces posiblemente arreglando los asientos, no importa las pequeñas cosas que tú haces, pero las pequeñas cosas son las que hacen y marcan la gran diferencia. Iglesia amada, Dios te bendiga. Gracias por ser parte de estos 5 años que el Señor nos ha dado. 5 años en que podemos decir, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí, Señor amado, hemos visto tu mano. Hasta aquí hemos visto, Señor amado, que tú te has levantado como el gigante que eres. Hasta aquí te has levantado como poderoso gigante. Hasta aquí te hemos declarado que tú eres Jehová, nuestro guerrero. Y seguiremos haciéndolo. Y como dijo el pastor Sam, sabemos que vendrá muchos años más de bendición. Y lo mejor está por venir. Y lo mejor está por venir. Y lo mejor está por venir. Iglesia Nueva Vida, lo mejor está por venir, porque Dios nos ha plantado en este lugar para ser la luz del mundo y la sal de la tierra, para poder proclamar la palabra de aquel que nos trajo de la luz admirable, hermano, de la tiniebla a esta luz admirable. Este es nuestro Dios y este no cambia. Este sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y a este Dios glorificamos, a este Dios exaltamos, a este Dios libremente levantamos nuestra mano, abrimos nuestra boca y decimos: gracias, Señor, por estos 5 años. Gracias, Señor, porque tú eres parte de lo que tú estás haciendo. Si no fuera por ti, oh Señor amado, esto no pudiera suceder. Pero gracias a Dios, podemos decir que somos victoriosos en Cristo, que somos victoriosos en Cristo. Y si tú te declaras victorioso en Cristo, dale un fuerte aplauso a Dios y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te invito a que te coloques de pie y le puedas dar esta gratitud maravillosa. El mejor aplauso para nuestro Dios, aquel que es el alfa, la omega, el principio, el fin, la rosa del Sarón, el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana, aquel que se levanta como el león de la tribu de Judá. Este es nuestro Dios. Iglesia, nuestra vida, este es nuestro Dios. 5 años motivadores, 5 años que nos dice: podemos hacer más. 5 años que se puede decir: sí se puede. Porque cuando Dios está presente, oiga, la cosa es diferente.